Segunda parte de la introducción de procesamiento de datos, vamos a hablar sobre lenguajes de bases de datos. El lenguaje más ampliamente utilizado es el SQL, por sus siglas en inglés, lenguaje de consulta estructurada, y lo vamos a poder clasificar en dos partes. Lenguaje de definición de datos, que, que son aquellas instrucciones que nos van a permitir definir cuál es la estructura de nuestra base de datos, y son aquellos que afectan a los metadatos que están dentro del diccionario de datos. Este diccionario de datos nos va a almacenar toda la información sobre la estructura de la base de datos, cómo se van a almacenar los datos, qué datos se van a almacenar y las restricciones que nosotros hayamos definido para mantener la integridad de los datos almacenados. Después, por otro lado, tenemos el lenguaje de manipulación de datos. El lenguaje de manipulación de datos incluye todas aquellas instrucciones que a nosotros nos va a permitir administrar la información de la base de datos. En el caso, puede ser, por ejemplo, registrar, actualizar, borrar o consultar los datos que están almacenados, y vamos a poder clasificar en dos las instrucciones, que pueden ser procedimentales o no procedimentales. Dentro de las procedimentales vamos a indicarle a la base de datos qué datos y de qué manera va a tener que recuperarlos, mientras que en los no procedimentales sí le vamos a indicar cuáles son los datos que tiene que recuperar, pero no vamos a tener funciones ni procedimientos que le indiquen a la base de datos cómo recuperarlos. Después, hablando específicamente de aquellas instrucciones que las utilicemos para recuperar información, también las vamos a llamar consultas. Generalmente en base de datos, cuando hablamos de consultas, englobamos a todas aquellas instrucciones que son de inserción, de actualización, de borrado, pero esto está mal usado. Las consultas son específicamente aquellas instrucciones que nosotros vamos a usar para consultar datos que estén almacenados. Más abajo tenemos un ejemplo de consulta de SQL. Fíjense que tenemos dos palabras que están en mayúsculas, que son palabras reservadas. El select lo utilizamos justamente para recuperar información. Después le decimos cuáles son aquellas columnas que queremos que nos muestre, desde dónde, el from se utiliza para indicarle desde dónde vamos a extraer los datos, y cliente, que es nuestra tabla. Entonces estamos diciendo, tráeme nombres de clientes desde la tabla cliente. Bueno, después, por un lado tenemos la base de datos, que podemos utilizarla de forma aislada o podemos utilizarla con algún otro programa que haya sido diseñado específicamente, por ejemplo, para un banco, para un control de ventas o para cualquier otro tipo de uso específico. O sea, para poder conectarnos a la base de datos, vamos a tener dos alternativas. Utilizar un controlador ODBC o JDBC, que va a ser una interfaz que nos va a permitir comunicar el programa que nosotros hayamos diseñado con la base de datos. O por otro lado, tenemos la otra opción de extender la sintaxis del lenguaje en el que esté programado nuestra aplicación y utilizar un precompilador que se va a encargar de justamente convertir estas instrucciones para que se puedan comunicar la aplicación con la base de datos. Por último, vamos a tener diferentes tipos de usuarios para la base de datos dependiendo de la función que cumpla cada uno. Primero, tenemos los usuarios comunes o normales, que son aquellos que van a utilizar la base de datos, pero siempre haciendo uso de alguna interfaz gráfica simple que les permita realizar todas sus operaciones. Después tenemos los programadores de aplicaciones, que son aquellos que van a diseñar todas aquellas aplicaciones que vayan a interactuar con la base de datos. También tenemos usuarios sofisticados, que son aquellos que ya tienen conocimiento sobre las consultas SQL y van a comunicarse directamente con la base de datos usando consultas SQL, así como vieron la consulta anterior, select, nombre, from cliente. Y por último, tenemos usuarios que son especializados. Estos usuarios van a ser aquellos que desarrollan aplicaciones, pero que son para uso muy específico. Por ejemplo, el diseño asistido por computadora, donde van a almacenar información no del tipo
de procesamiento de datos, sino que información, por ejemplo, información gráfica, información de audio o algún otro tipo de información mucho más específica. Bueno, y después tenemos el administrador de la base de datos. Para una base de datos, nosotros vamos a tener un sistema de gestión de base de datos que nos permita centralizar y administrar toda la información que está ahí adentro. Y justamente el encargado de utilizar o manejar ese sistema de gestión de base de datos es el administrador de base de datos. Algunas de las funciones que tiene que realizar el administrador de base de datos va a ser definir el esquema de la base de datos, definir la estructura y la forma en la que van a acceder a estos datos, modificar de ser necesario el esquema de la base de datos y la organización física. Esto por ahí es más que nada cuando se produce algún cambio en la organización o en la empresa que vaya a impactar dentro de nuestra base de datos que requiera algún tipo de modificación. Después, la concesión de autorización para el acceso a los datos. Como ustedes saben, vamos a tener diferentes tipos de usuarios de la base de datos y no todos van a acceder a la misma sección de la base de datos. Algunos podrán acceder a información sobre clientes, otros a información sobre ventas, pero no van a poder acceder a la información en su totalidad, sino que dependiendo del tipo de usuario que sea, va a poder acceder a una cierta parte de la base de datos. Va a tener que definir, por ejemplo, diferentes vistas para la base de datos, donde cada usuario va a acceder a una vista en particular de la base de datos, no a toda la información, sino que solamente a una porción de la misma. Y por último, realizar un mantenimiento rutinario, como la optimización de consultas o la generación de copias de seguridad, en el caso extremo en donde ocurra algún fallo, que se pierdan algunos datos, poder recuperar, restaurar a un estado anterior la base de datos. Esto es todo por ahora. Cualquier consulta que tengan, no duden en hacerla en el grupo. Estamos a disposición. Un saludo y nos estamos viendo.